No te pierdas en Acción Legal el tema de hoy, el juicio de amparo y los derechos humanos. Tendremos en el estudio al doctor Jorge Mesa Pérez. Él es el magistrado de circuito en materia administrativa. Esto es Acción Legal. El juicio de amparo es el recurso jurídico efectivo en caso de la vulneración de los derechos humanos. La ciudadanía puede solicitar la protección judicial por medio de un amparo en caso de una falta administrativa. Los magistrados de circuito revisan los actos o normas que estén apegados a la Constitución, donde el quejoso informa que se le ha quebrantado algún derecho individual, jurídico, fundamental. El análisis exhaustivo de los magistrados a través de la revisión da solución al conflicto, para así respetar las garantías formales de la legalidad y debido proceso. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el juicio de amparo y los derechos humanos. Y para ello, hemos invitado al doctor Jorge Mesa Pérez. Él es magistrado de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León. Mi querido magistrado, qué gusto que esté con nosotros aquí en el programa de Acción Legal. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor José Estil Garza. Es un gusto para mí venir a platicar aquí con la opinión pública, para todos los radioescuchas y televidentes, por supuesto, sobre temas tan importantes que pocas ocasiones le da las circunstancias a uno venir al diálogo y a pues transmitir información de las nociones más básicas de lo que es el juicio de amparo y los derechos humanos. Muchas gracias por invitarme, es un honor para mí, y doy gracias también al señor rector y a la Facultad de Derecho y al director del programa. El canal 35.1, ahora digital. Muchas gracias. Entrando en materia, así a modo general, ¿qué hace un magistrado de circuito en materia administrativa? ¿Cuáles son sus facultades y atribuciones antes de entrar al tema principal? Bueno, principalmente pues un magistrado de circuito es un funcionario que se dedica a la impartición de justicia de amparo. Y el amparo, como el título del programa lo destacaba, doctor, pues es el medio para proteger los derechos humanos. La carrera de magistrado de circuito pues, es una carrera que está precedida de toda una serie de escalafones que uno va, valga la expresión, escalando para llegar a la posición de magistrado de circuito. Básicamente, una vez que un juez de distrito resuelve un juicio de amparo que ha planteado un gobernado para señalarle al juez que una autoridad le violó sus derechos humanos, de ser desfavorable la sentencia al gobernado, al individuo quejoso, él tiene el recurso de revisión, de tal manera que el asunto sube para que un tribunal colegiado, a través de un magistrado de circuito y dos más, que es un tribunal colegiado de un panel de 3 magistrados, se debata, se discuta el asunto y se revise si el juez estuvo en lo correcto o no al dictar la resolución que desfavoreció al quejoso, ¿verdad? Básicamente... Es la última instancia que tiene el particular o la autoridad para poder defender sus derechos. En términos porcentuales se podría decirse que sí, porque no hay que tampoco soslayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano terminal, pero en materia de control de constitucionalidad de leyes federales y tratados internacionales. De tal manera que cuando en el problema planteado por el individuo, la persona, ¿verdad?, está por medio de una ley federal o un tratado internacional respecto del cual la Suprema Corte pues, no ha hecho un pronunciamiento, la Corte es digamos, la competente originaria. Pero una vez que la Suprema Corte emite jurisprudencia, las resoluciones ya, en lo sucesivo, las va a resolver un tribunal colegiado. Hacía referencia, doctor, a mi especialidad. Efectivamente, la especialidad es en la materia administrativa, donde los derechos humanos pues, tienen que ver con actos de autoridades de todos los niveles de gobierno
de índole administrativo. ¿Cuál es la función del amparo básicamente cuando un gobernado o un acto de autoridad, ya sea como usted comenta, municipal, estatal o federal, cuál es la función propiamente de esta demanda de amparo básicamente? Sí, bueno, como lo adelanté, ya especificándolo un poco más, el juicio de amparo tiene como función, yo diría que es una función social muy importante, ¿verdad? Revisar que los actos, las normas u omisiones de las autoridades estén apegados a la Constitución. Porque, desde luego, cuando el gobernador recibe una resolución que le desfavorece en la vigencia, en la pretensión de su derecho, pues él tiene el acceso al juicio de amparo. Y al presentar su demanda de amparo, justamente los juzgados de distrito y luego los tribunales colegiados, o en su caso la Suprema Corte, van a revisar si ese acto es inconstitucional o no, lo que significa el calificativo de inconstitucional cuando viola los derechos humanos. En otras palabras, el objeto del juicio de amparo es la defensa, ¿verdad?, de los derechos humanos, de cualquier naturaleza, digamos, en sede de la libertad personal, obviamente la tutela de la libertad de los gobernados o individuos. En temas que tienen que ver con su propiedad, la tutela de su propiedad. En temas que tengan que ver con actos que vulneran el principio de igualdad o el derecho de igualdad, el amparo va a revisar si ese acto es inconstitucional y viola ese derecho de igualdad. En temas de otros derechos que se han denominado por la teoría de los derechos humanos como derechos de segunda generación, pues estaríamos hablando de derechos humanos como el derecho al ambiente ecológicamente sano, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho al acervo histórico y cultural, entre otros derechos prestacionales. Toda esa gama de derechos que están en el todo y que nos corresponden a todos por el hecho de ser individuos, e incluso a las personas morales también, ¿verdad?, en ciertas circunstancias, pues justamente cuando las autoridades, a través de actos, insisto, o de una ley, los violan, el gobernador tiene el derecho de ir a los tribunales federales, en este caso juez de distrito y luego tribunal colegiado, a impugnar, a señalarle al juez o al colegiado que ese derecho humano está siendo violado. Muy bien. Nos vamos a un corte, mi querido magistrado, y continuamos con el tema. Claro que sí, doctor Steve, muy amable. El tema de hoy, el juicio de amparo y los derechos humanos. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Muchos Acción Legal. negocios de restaurante hicieron la inversión e instalaron extractores en espacios predeterminados para que ahí estuvieran los fumadores. El juicio de amparo y los derechos humanos. Ese es el tema de hoy y tenemos al magistrado de circuito en materia administrativa, el doctor Jorge Mesa Pérez. Señor magistrado, cuando hablamos de los derechos humanos, usted ahorita comentaba que hay de primera y segunda generación. También hay una tercera generación. ¿Esos cuáles son? Bueno, pues lo que dice la teoría de los derechos humanos es que los derechos de tercera generación, por la propia evolución, ¿verdad?, de la sociedad y el contexto en el que nos desarrollamos los seres humanos, pues estaríamos hablando de derechos como el derecho al ciberespacio, el derecho a la tecnología, el derecho al agua, como un fluido, ¿verdad?, un bien importante para la subsistencia del hombre. Era antaño difícil escuchar que tenemos un derecho al agua, ¿verdad? Sin embargo, esa evolución propia de los derechos humanos pues ha conllevado a contextualizar la gama de derechos humanos que contiene la Constitución, y ahora con la reforma de 2011
a la Constitución y después en 2013 a la nueva ley de amparo, pues se amplía el bloque de derechos humanos, por decir una expresión, y ahora los derechos humanos que tienen una fuente en tratados internacionales que México ha firmado, también son de nuestra pertenencia, si se puede expresar, en el momento en que actos los violan, actos de autoridad. Podríamos decirse que básicamente ejemplos de esos derechos de tercera generación, yo me podría referir a esos derechos. Que alguien dice, bueno, pues, ¿qué es el ciberespacio, verdad? ¿Y son materia también de amparo? Hasta ahorita, en la sede del cuarto circuito, no nos ha correspondido resolver ningún asunto de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Qué asuntos se resuelve la magistratura a su cargo en materia administrativa? Para poner un ejemplo al teleauditorio que conozca qué es lo que hacen y qué es y cómo llevan a cabo la impartición de justicia en el tribunal que usted atinadamente dirige. Bueno, voy a aclarar que la presidencia del tribunal colegiado es una designación anualizada en la cual se comparte la obligación año con año. En este año judicial le corresponde la presidencia al magistrado Jesús Sandoval Pinzón. Yo soy integrante de ese panel de 3 magistrados que tenemos la responsabilidad tripartita, ¿verdad?, para resolver los asuntos. ¿Cuáles asuntos resolvemos? Bueno, en términos de lo que hace un juez de distrito que recibe una demanda de amparo y que se le plantea por el gobernado, casos muy comunes, por ejemplo, un negocio dedicado al comercio que ha sido motivo de alguna inspección por incumplimiento de las reglas de buen gobierno, las reglas que tienen que ver con servicios higiénicos de sanidad. La autoridad hace la inspección, ve que se están transgrediendo esas leyes o reglamentos, y entonces la autoridad tiene en el ejercicio de sus atribuciones la posibilidad de clausurar. Esa clausura, si no está pegada a derecho, por supuesto que amerita, ¿verdad?, el análisis del abogado del quejoso y hipotéticamente una demanda de amparo para impugnar esa clausura. Es decir, la clausura de negociaciones en infinidad de ocasiones nos corresponde resolver si es legal o no, o si es constitucional o no, que básicamente es lo que hace el tribunal colegiado. Porque si el juez dice que la clausura es constitucional, evidentemente que el quejoso no va a estar conforme. Entonces, a través de su abogado va a intentar el recurso de revisión y entonces entra en acción el tribunal colegiado para revisar si es correcto lo que dice el juez. La clausura es legal. El colegiado dice, con base en lo que dice el quejoso, la clausura efectivamente es ilegal. De tal manera que se revoca lo que dice el juez y se determina la invalidez de la clausura, lo que significa que es el restablecimiento o reapertura de la negociación. Por haber violado sus derechos. Por haber violado sus derechos, obviamente en este caso, al comercio. Es un derecho humano contenido en la Constitución. Porque en los últimos meses hemos encontrado con mucha controversia respecto a la cuestión de del cigarro, que clausura la Secretaría de Salud, porque están fumando dentro de los centros de esparcimiento. Entonces, cuando se detecta una situación de esas, el amparo es una vía idónea cuando ha sido agredido el comerciante. Bueno, en el estado de Nuevo León, el Congreso local pasó una ley en la cual establece, ¿verdad?, la prohibición de que en las negociaciones, dicen los restaurantes, se fume, ¿verdad?, como una forma de tutelar la salud y abatir el tabaquismo. Sí. Y la tutela es no solamente para el fumador, sino también se expande la tutela a los fumadores secundarios, que son los que inhalan, ¿verdad? Esa ley establece, ¿verdad?, que aún en espacios con extractores de humo no está permitido fumar. Muchos negocios de restaurante hicieron la inversión e instalaron extractores en espacios predeterminados para que ahí estuvieran los fumadores. Sin embargo, viene la ley local
y en ese sentido la ley local señala que no se permite ni aún con los extractores y que solo se permitirá el que se pueda fumar en espacios abiertos, libres de cualquier, digamos, pared, por si se puede expresar en forma coloquial. Entonces, esa ley fue motivo de un juicio de amparo. Desde luego, las negociaciones habían hecho su inversión y demás. Al analizar el juez de distrito la demanda de amparo, pues consideró que la ley del Estado de Nuevo León en materia de no fumadores, Salud. entre otros, la denominación, para no ser muy específico ni confundir, pues es para efecto de abatir la ingesta, ¿verdad? El humo del cigarro y desde luego los consabidos problemas que traen aparejado a la salud. Entonces el juez de distrito determinó que la ley era constitucional en una demanda de amparo que analizó. Después vinieron la parte quejosa, que era una persona moral, y subió el asunto con nosotros. Nosotros analizamos la ley y consideramos que también era una ley constitucional, porque más allá del derecho al comercio está el derecho, prioritariamente, el derecho a la salud de las personas, e incluyendo los fumadores y los no fumadores o fumadores secundarios. En una expresión muy sencilla, esas fueron algunas consideraciones que se establecieron sobre la constitucionalidad de la ley. Muy bien, nos vamos a un corte, mi querido magistrado, y continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el juicio de amparo y los derechos humanos. Continuamos, esto es Acción Legal. Más adelante en Acción Los alegatos Legal. normalmente señalan que esto viola su derecho humano a la tranquilidad, a la paz. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el juicio de amparo y los derechos humanos. Tenemos en el estudio al doctor Jorge Mesa Pérez. Mi querido magistrado, volviendo a los casos prácticos, ya hablamos de que ustedes llevan a cabo asuntos en el cuales a través de problemas como el del tabaco, que ustedes resuelven si es constitucional o que si es constitucional o no, o es inconstitucional. ¿Qué otros casos podemos hacerle conocimiento al público de lo que ustedes resuelven en materia de circuito, en materia administrativa, perdón? Volviendo a señalar como presupuesto, ¿verdad?, que las demandas de amparo contra actos que violen derechos humanos se presentan ante el juez de distrito y lo que él resuelva no es en una gran mayoría de asuntos la última palabra, porque se inconforma el quejoso, el asunto llega al tribunal colegiado, en este caso de la materia administrativa. Y otro tipo de asuntos que es común ver, pues son aquellos que tienen que ver con las autorizaciones por las autoridades de desarrollo urbano de los municipios. Municipios como Monterrey y el municipio de San Pedro han tenido un crecimiento urbanístico exponencial. Y a esto ha derivado pues a que la autoridad administrativa, dice el municipio, Secretaría de Desarrollo Urbano, pues analice, ¿verdad?, las peticiones de las inmobiliarias, de las constructoras o de los particulares, ¿verdad?, en torno a autorizaciones de uso de suelo. Y un tema que ha sido sensible para las familias o los residentes de zonas uniresidenciales ha sido algunos permisos que se han concedido para uso de suelo comercial. Cuando el gobernado tiene una propiedad en la cual reside con su familia, es un fraccionamiento donde no hay, digamos, una forma comercial incrustada en el fraccionamiento. Es un fraccionamiento de casa-habitación uniresidencial. Y así está diseñado por los planes de desarrollo. Y de repente surge un propietario de un bien inmueble
que pretende construir un comercio, un local comercial, un edificio de locales comerciales, desde luego que tiene que ir a la autoridad administrativa para solicitar el uso de suelo y desde luego la licencia de construcción. En el primer escenario, de repente ha resultado de que se conceden licencias de uso de suelo y el gobernado, que dice vive en una zona residencial, tiene el derecho de ir al amparo y señalar que esa autorización de uso de suelo obviamente está violando su derecho humano a la residencia de fraccionamiento familiar. Vamos, en una zona uniresidencial. Sus alegatos normalmente señalan que esto viola su derecho humano a la tranquilidad, a la paz, que implica per se un fraccionamiento uniresidencial versus un área comercial en la que vienen una explosión vehicular, poblacional, inconmensurable en relación con lo que él dice adquirió para vivir en una zona uniresidencial. Se altera todo el entorno. Independientemente que aquí lo estoy explicando sin estar pronunciando un caso concreto sobre que yo califique o no de ser constitucional o no el acto, lo que hace el tribunal, el juez de distrito primero y luego el tribunal, es revisar si efectivamente conforme a los planes de desarrollo, esa zona, ese distrito, permite los usos de suelo comercial. De permitirlo, obviamente se le niega el amparo a la parte quejosa, pero de no ser así, se le concede el amparo para que ese permiso que se otorgó a tercera persona, por supuesto, quede invalidado por los efectos del juicio de amparo y se restituye, ¿verdad?, en favor del gobernador digamos, el uso de suelo predeterminado que se denomina, ¿verdad?, uniresidencial. Ese es uno de los casos que frecuentemente, a contrario del censo, en el crecimiento inconmensurable de la zona de Valle Oriente, donde vemos edificios en construcción y los que vienen, ¿verdad?, pues también las inmobiliarias han acudido al juicio de amparo porque en uso de sus facultades las autoridades municipales, en el caso de San Pedro, han atendido a inspecciones y entonces revisan si cumplen con los lineamientos de construcción. De no cumplir, las autoridades municipales pueden clausurar ese tipo de construcciones. Entonces también frecuentemente las inmobiliarias acuden al juicio de amparo precisamente alegando la ilegalidad de esas clausuras. Y es el juicio de amparo a través de un juez y luego un colegiado el que revisa si esas clausuras también son legales o no lo son. También hemos visto muchos asuntos donde las inmobiliarias piden el permiso para construir un edificio, ¿verdad?, en una zona que argumentan es un distrito comercial. De negarles el uso de suelo, también contra esa negativa, alegando violaciones directas a la Constitución, van al amparo indirecto y luego al tribunal colegiado. Muy bien, pues tantos y tantos casos que manejan ustedes ahí dentro del colegiado. También de la instalación de gasolineras es lo mismo, ¿no? Cuando sí, bueno, también sí tenemos casos de las efectivamente, perdón, de las negociaciones expendedoras de gasolina, en la cual pues la Secretaría de Comercio de nivel federal tiene que revisar las bombas para que estén, pues obviamente, surtiendo la gasolina en litros completos, ¿no? Y que las bombas no estén incorrectamente. En muchos casos la autoridad atiende a su atribución, clausura las gasolineras y también el propietario de las gasolineras puede ir al juicio de amparo para efecto de revisar si esa clausura fue legal o no. Todo esto es motivo de prueba, por supuesto. Hay otros casos que en la materia administrativa son, pues diría yo, son muchísimos los casos que se dan. En
En alguna ocasión nos tocó conocer un amparo en el que se pedía, ¿verdad?, que se suspendiera un concierto de un artista muy famoso de música vernácula, y fueron al amparo, y dentro del amparo hay una figura que se llama suspensión, en la cual pedían que a través de esa suspensión se suspendiera el concierto relativo. En otra ocasión tuvimos un asunto donde un hospital de la localidad no atendía a la norma oficial mexicana que señala de que en el momento en que llegue una dama en estado de violación física y que pueda tener peligro de un embarazo indeseado, ese tipo de norma oficial mexicana ordena a los hospitales privados de que le concedan la píldora el siguiente día y proveer de esa, digamos, píldora el siguiente día a una dama para interrumpir el embarazo. Pero hay infinidad de asuntos en la materia administrativa y infinidad de casos, hoy en día también con el interés legítimo, que amplía la posibilidad de entrar al amparo, ¿verdad? Porque el interés legítimo, por la especial situación que estamos ahorita aquí en esta zona, pues somos titulares del derecho al medio ambiente. Y si viene una norma o un acto que dice vamos a desforestar digamos la zona, vamos a eliminar los parques generadores de oxígeno, pues todos podemos ir al amparo justamente para analizar, y la justicia federal a través del amparo analizará si es constitucional o no, y si se violan derechos humanos o no. Pues yo le agradezco, mi querido magistrado, que haya estado aquí con nosotros en Acción Legal. Lo vamos a invitar nuevamente a otro programa porque nos quedan muchas cuestiones que preguntarle, y agradeciéndole que esté con nosotros en ese programa de Acción Legal. Muchas gracias. Lo único que me restaría de señalar es que el amparo es una acción legal. Así y es una acción legal que precisamente en el momento en que se plantea, y bien planteada, pues tiene como objeto, ¿verdad?, tutelar derechos humanos, y es una función social, como iniciaba en mi alocución, muy importante de los tribunales de la Federación. Así es. Ya lo dijo el magistrado doctor Jorge Mesa Pérez. Hasta la próxima emisión. Nuevos temas. Esto es Acción Legal. Bye bye.